Joseph Owen, también conocido como Joe Owen, es el director y expositor principal del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis. Tiene una licenciatura en Teología del Seminario Bautista Dominicano y actualmente está en proceso de obtener su maestría en Estudios Cristianos en el Southeastern Theological Baptist Seminary. Enseña materias de creacionismo en varios seminarios y universidades en América Latina y los Estados Unidos, y es profesor y director académico del seminario SEBA en Querétaro, México. Joe está basado en Querétaro, México. Saludos a todos, mi nombre es Joe Owen y tengo la dicha y el honor de compartir con ustedes hoy este tópico: 500 años de reforma, sola escritura y toda escritura. Usted y yo hemos nacido relativamente hablando en la misma generación, y si estás en Cristo, hemos recibido una hermosa herencia de ser parte de la iglesia y el reino de Dios. Pero la iglesia es un grupo extraño, foráneos, que representan otro reino que el reino que vemos mayormente aquí en planeta Tierra. Y los ataques y los errores no solamente vienen de afuera de la iglesia, sino a veces desde dentro de la iglesia, y muchas veces los errores y ataques en contra de la gloria de Dios en Cristo vienen a partir de personas que se hacen pasar por cristianos. La iglesia siempre ha tenido que luchar con esto. Aquí les estoy mostrando 12 eras de la historia de la iglesia según Dennis Mock. Por supuesto, no hay una manera universal en que se puede dividir la historia de la iglesia, pero estas eras, me gusta cómo él expresa estas eras. Y en la era del Nuevo Testamento, los apóstoles estuvieron escribiendo, enseñando en contra de muchos errores, dentro de los cuales los dualistas, los protonósticos, que negaban que Cristo vino en la carne. Y también en la era del Imperio Romano Cristiano, nosotros tenemos concilios que tratan con errores como los de Ario, como Pelagio. Y también en la Reforma, la iglesia verdadera del Señor ha tenido que defender la verdad. Veamos rápido esta era de la Reforma, solo para entender de dónde entendemos sola escritura y cómo podemos aplicar esto hoy. Aunque hay demasiada información y contenido y recursos acerca de la Reforma, si me permiten solamente resumir de una manera simple pero no simplística, veamos que el problema, la lucha en la Reforma realmente, con todo lo que podemos aprender a nivel fundamental, tenía que ver con sinergismo versus monergismo. Sinergismo es la idea de que uno trabaja en sinergia, en conjunto con Dios para su salvación. Y monergismo significa que solamente la obra de Cristo en la cruz da salvación sin la participación de uno. En este tiempo podemos ver grandes debates, como el debate escrito entre Desiderio Erasmo y Martín Lutero, y la respuesta de Lutero ahora tenemos escrito en un libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Así que, aunque podemos ver problemas eclesiásticos, cualquier otro problema, realmente todo se deduce a esto. También no debemos mal representar al oponente, por decir. La Iglesia Católica Romana siempre ha y sigue enseñando que la escritura es la palabra de Dios, y estas palabras que van a ver son latín, escritura. También siempre ha enseñado y siguen enseñando que somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo, y que la gloria es para Dios. Muchas veces nosotros evangélicos más representamos lo que está pasando ahí.
Sin embargo, noten que falta una palabra aquí, y por eso sinergismo versus monergismo. Falta la palabra sola. Entonces, lo que tenían por sola es sola eclesia, la última autoridad, final autoridad. Y la escritura es la palabra de Dios y autoridad, también con tradición. Somos salvos por la gracia y el tesoro de méritos de los santos, por la fe y a través de la iglesia, por Cristo y María, la gloria para Dios y también para la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica. Eso es lo que faltaba, que estaban enseñando cosas muy correctas, pero agregando a eso, y eso es sinergismo. Ahora, ¿qué es lo que fue la chispa que hizo desatar la Reforma Protestante? Pues en 1517, el Papa León X ordenó recaudar fondos para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, por lo que autorizó una venta especial de indulgencias. Y aquí podemos ver, la construcción empezó en 1506 y terminó en 1626. Ahora la Catedral de San Pedro en Roma es la iglesia o estructura de iglesia más grande del mundo. Y en cuanto a la estética es muy bella. Y estaba construida por encima de la Catedral de San Pedro en Roma anterior, hecho por Constantino. Y esta catedral estaba edificada por encima de donde se cree donde fue enterrado Pedro. Es muy probable que así sea porque Constantino solamente 2 siglos y medio después de Pedro. Así que ese dato puede ser cierto. Pues el monje dominico Juan Tetzel fue enviado a través de toda Alemania en una campaña recaudadora de fondos para el Papa, para esta construcción. Tetzel se jactaba de que con la compra de esta indulgencia podía uno asegurarse una más pronta salida del purgatorio. Federico de Sajonia, para este tiempo, Alemania no fue una nación, por decir, fue una región, una provincia compuesta de varias provincias con príncipes, ¿ok? Y una provincia se llama Sajonia, y su príncipe fue Federico, y también fue el protector de Lutero, el que puso a Lutero para enseñar teología allí. Y este Federico, prohibía a Tetzel la venta de indulgencias en su provincia Sajonia. Por ende, Tetzel llega solamente hasta los límites de Sajonia, empieza a hacer su show con llamas pintadas y amenazas y luego la venta de indulgencia para la gente. Es dicho que él decía, con esta indulgencia puedo perdonar hasta aquel que ha violado la Madre de Dios. Algo muy grosero, vulgar para decir. Pero imagínense un pueblo cómo eso les debe cautivar su interés para tener una salvación. También él es quien acuñó el término históricamente hablando para nosotros. Tan pronto caiga la moneda, la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Pues haciendo eso llegó a oídos de un monje, Lutero, y Lutero estaba tan indignado que el 31 de octubre de 1517 clavó los 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo, la iglesia de todos los santos en Wittenberg, Alemania. No, lo que tenemos que entender aquí es que la puerta de la iglesia no fue un punto sagrado para ellos. Se clavaban muy comúnmente noticias ahí, anuncios. Y Lutero solía clavar tesis a esta puerta. Anteriormente había clavado 93 tesis. Pero para demostrar que esto es para debate teológico, los escribía en latín en vez de alemán. Y en esta ocasión, al clavar esos 95 tesis, él mandó a alguien a hacerlo, no lo sabemos, pero fueron escritos por él. Unos jóvenes, por lo que parece,
bajaron las tesis, las tradujeron al alemán y los pasaron por el imprenta Gutenberg y fueron repartidos por toda esta área. Y así tenemos una de las grandes chispas de la Reforma Protestante. Y en medio de esto es mucho un resumen, pero en medio de la Reforma, lo que pasa con este sinergismo católico, se quita la sola de Iglesia y luego se agrega a Escritura, gracia, fide, Christus, Deo, gloria. Así que tenemos sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo, gloria. Y ahora la Iglesia no está por encima, sino se somete a esto. Y uno de esos lemas es lo que quiero hablar con ustedes y es sola Escritura. Número 1, antes de decir qué es sola Escritura, tenemos que tomar un paso hacia atrás y notar algo. Nosotros vivimos en un equilibrio constante entre la objetividad y la subjetividad. La vida no solo se trata de hechos objetivos y eso tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, sino también de propias experiencias subjetivas. Es parte de la vida. Ambas verdades existen. ¿Me escuchan bien? También la experiencia existe y vale. Y ambas tienen su lugar. Pero aún tiene que haber una autoridad objetiva por encima de cualquier experiencia subjetiva. Tomemos en cuenta cuán importante es la experiencia. La experiencia es herramienta dada por Dios a nosotros. Veamos un ejemplo de eso en la Biblia. Del monte de transfiguración, Mateo 17, 1, 2 y 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y he aquí una voz de la nube, desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por ende, yo creo en Juan 1, cuando vemos el versículo 14, hablando del logos o del verbo, dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan vio en parte la gloria del Hijo y como el unigénito del Padre, porque escuchó la voz en el monte de transfiguración decir: Este es mi Hijo. Y tenemos algo más directo en 2 de Pedro 1, 16 a 18, cuando Pedro habla de este momento en el monte de transfiguración, esa gran experiencia que ellos tuvieron con Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, eso es experiencia, su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, no solo vieron, sino oyeron esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué experiencia tuvo él? No podemos descontar experiencia. Pero veamos lo que sigue diciendo en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo grandioso con Cristo mismo que fue su experiencia, lo que vio, lo que escuchó, pero tenemos la palabra profética más segura. Entonces tenemos que tener una autoridad más segura de nuestras propias experiencias, incluso para interpretar nuestras experiencias y aterrizar nuestras experiencias. Acuérdense, Jeremías 17:9, el corazón es tan malvado que no podemos conocer la profundidad de la maldad de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando una experiencia, un pensamiento,
sea de un corazón que es tan corrupto que es inconocible, o si viene de Dios. Tenemos la palabra profética y esa es sola escritura. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es de neustos, es inspirada, exhalada por Dios. Esta palabra inspirada ha perdido en nuestro lenguaje castellano su significado, porque hoy decimos me siento inspirado por una canción o él me inspiró a entrar en una carrera. Pero la palabra inspirada aquí quiere decir exhalada por Dios, no solamente emocionado o anhelado, sino hecho, ha salido de la boca de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y no hay ninguna experiencia o tradición o doctrina humana que es exhalada por Dios. Por ende, tenemos que tener una autoridad infalible. Westminster Confesión de Fe dice acerca de la sola escritura. Sola escritura es todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del ser humano, consta expresamente en la escritura. Ahora escucha esto muy bien y les voy a mostrar eso en las escrituras. O de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Jamás deberán añadírsele ni nuevas revelaciones del Espíritu ni tradiciones humanas. Así que sola escritura no solamente tiene que decir con lo que está explícitamente dicho en la Biblia, sino lo que se debe deducir de ella. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Es bíblico decir eso? Sí. Noten esto, Jesús hablando con los fariseos en Marcos 7. Les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Noten esto. Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. No dijo explícitamente, sostenga a tus padres económicamente. ¿Ustedes ven eso? Por eso sola escritura dice o lo que se puede deducir de eso, y cualquier tradición humana que contradiga esto va en contra de las escrituras. Ha habido varias objeciones, no podemos ver todas, de los romanistas en cuanto a sola escritura. Y una objeción que varios, creo, evangélicos no han aprendido a responder es que los evangélicos también tienen, o los cristianos también tienen tradiciones y confesiones de fe, por eso no creen en sola escritura. Y es verdad. Incluso yo tengo una confesión de fe. Entonces, ¿eso no está en contra de sola escritura? Por supuesto que no. Dr. James White dice, sola escritura es la única autoridad infalible. Incluso una declaración de fe tiene autoridad. Pero la escritura es la única autoridad infalible para la iglesia. En otras palabras, las escrituras no son la única autoridad para la iglesia. Dios puso maestros, Él puso ancianos, etc. Entonces hay una estructura de autoridad dentro de una iglesia local, y también una confesión de fe tiene autoridad. Pero su autoridad depende en cuanto sean congruentes con la palabra de Dios.
Todas esas autoridades, un pastor, una confesión de fe, son falibles. Pero la única regla infalible es la Escritura. Y ese es el punto. Y es tan necesario, como dijo John Owen, el puritano, sin absolutos revelados desde el exterior por Dios mismo, nos quedamos sin timón en un mar de ideas conflictivas acerca de los modales, la justicia y el bien y el mal, las cuales se emiten de una multitud de pensadores autotestarudos. Y eso ha sido algo muy común en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Otra objeción tiene que ver con una defensa de sola iglesia, que la iglesia es la que ha dado la palabra, por eso tiene autoridad la iglesia. Sin embargo, la iglesia no dio la palabra fue dada a la iglesia, es al revés. Y utilizan este versículo, 1 de Timoteo 3, 14 a 15. Pablo escribe a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dicen, ya ves, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pues eso es cierto. Pero ¿qué es una columna? ¿Qué es un baluarte? Pues primero, baluarte, como pueden ver aquí, es una estructura que protege lo que está dentro. Debemos proteger la palabra de Dios. Y una columna, ¿qué es lo que hace? Se mete por debajo de algo para sostenerlo. Entonces se somete. Entonces la iglesia deje de ser una columna cuando deje de someterse por debajo de la verdad. Deje de ser baluarte cuando deje de proteger la palabra de Dios. Juan Calvino respondió muy bien a esto. Y él dijo, la diferencia entre nosotros y los papistas es que ellos no creen que la iglesia pueda ser la columna de la verdad, a menos que presida por encima de la palabra. Nosotros, por otro lado, afirmamos que es columna de la verdad porque ella se somete a la palabra de Dios con reverencia, que preserva la verdad y la transmite a los demás por sus manos. Pues eso solo fue un resumen muy breve de la Reforma. Vayamos a nuestra era moderna, de modernas ideologías, el secularismo, el humanismo. En nuestros siglos, el siglo XX y XXI, todavía sigue este debate con los romanistas, pero ahora quiero enfocarnos en los protestantes o evangélicos. Ahora bien, si esto fuera una conferencia más larga o otro tópico, les enseñaría la diferencia entre protestantes y evangélicos, pero por ahora más o menos la misma categoría. ¿Ok? Así que veamos. Hoy día, de sus labios para afuera, casi todos en nuestro campo diríamos que creemos en sola escritura. Aunque algunos ahora dicen que no, lamentablemente. Pero el decir públicamente que crees en algo sin obedecer o sin someterte a la esencia de lo que esto significa es otra cosa. Por ende, hoy se está empezando a hablar de algo que se llama tota escritura. Y yo creo que aquí es donde tenemos un desafío en la iglesia. Tota escritura enfatiza que la Biblia debe ser tomada como un todo. El canon completo es la palabra de Dios y no podemos elegir qué partes de él aceptar y qué partes rechazar. Así que hoy en día tenemos una tendencia en muchas áreas de solo tomar partes de la palabra de Dios, ignorar otras y sacar de contexto otras partes y enseñar nuestros propios pensamientos o incluso nuestra propia idolatría a partir de un parte de un versículo. Y debemos tener una teología bíblica completa al tratar con cualquier texto de la Biblia. Así que para enseñar esto quisiera que viéramos un texto de la Biblia, 2 de Corintios 4, 1 al 6. El primer versículo empieza diciendo por lo cual. Notemos, como siempre, no podemos empezar allí. Tenemos de saber por lo cual está el por lo cual allí. Así que porque lo que sigue por lo cual va a ser la conclusión. Entonces,
¿Cuáles son las premisas que nos van a llevar a la conclusión que va a dar Pablo aquí? Y para hacer eso tenemos que ir al capítulo anterior. Según de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, como el rostro descubierto, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Noten la gran diferencia entre el nuevo pacto y el primer pacto. En el primer pacto, la gloria se va desvaneciendo. Acuérdense del rostro de Moisés y el velo. Se va desvaneciendo. Sin embargo, en el nuevo pacto, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la medida que Cristo se está formando en nosotros. En un espejo se ve la gloria aún más de Cristo. Piensa en eso en tu vida cristiana. En la vida cristiana nunca podemos decir, en los días de antes, los mejores días de mi vida cristiana. Eso es peligroso, porque Cristo se está formando en ti cada vez más a la medida que caminas con Cristo. Y Pablo dice, debido a esto, teniendo nosotros este ministerio no según un orden mandato de esclavitud de Dios, sino según la misericordia de Dios, sino según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos, porque mañana vamos a tener más de Cristo en nosotros. ¿Cómo se puede realmente deprimir terriblemente un cristiano? Aunque un cristiano puede luchar con depresión, ¿qué es lo que debe sacar de esto? De saber que al despertar hoy está formado Cristo más en ti, estás en un nuevo pacto. Por eso no desmayas. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Nos llama a una vida transparente, una vida que quiere expresar en lo privado, en lo público, quién es Cristo, quién es este Cristo que se está formando en ti. Augustus Toplady escribió un himno, a ver si pueden reconocer por su sonido. Sí, en español se llama Roca de la Eternidad. Y lo que quiero hacer es mostrarles la primera estrofa, pero no como lo cantamos en español, sino una transliteración del inglés. Y dice, Roca de la Eternidad, partida por mí, permíteme esconderme en ti. Que el agua y la sangre que fluyó de tu lado desgarrado sea para el pecado, mira esto, la doble cura. ¡Wow! ¿Qué sabían en el siglo XVIII que no sabemos hoy? La doble cura. Sálvame de su culpa y poder. A veces solo nos enfocamos en el lado del evangelio que nos salva de la culpa de pecado, pero también mira Romanos 6:1, que hemos muerto al pecado. Nos ha salvado del poder del pecado. El pecado ya no es mi amo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renuncia, eso quiere decir arrepiéntete de eso. Así que la vida cristiana es una vida transparente, que busca la gloria de Dios, que busca vivir de acuerdo a la imagen de Cristo que se está formando en él. Y luego dice, no andando con astucia. Pues astucia es alguien que es hábil en maquinaciones malévolas o malvadas, astucia, engañoso, uno que es astuto. Y la verdad, si vemos 2 Corintios 11:3 y también Génesis capítulo 3, cuando la Biblia habla de astucia, casi siempre habla de Satanás. Imagínate, está diciendo, se está formando Cristo en ti. Añore vivir de acuerdo a esa imagen de Cristo. No estés imitando la imagen de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir con no andar con astucia? Eso se puede resumir en que la vida cristiana es para tratos transparentes. No solamente una vida transparente, sino tratos transparentes. Es obedecer a Dios, dejar las consecuencias a Él. No tenemos que manipularnos entre hermanos y manipular cosas del mundo para salir adelante. Podemos solo ser sinceros y dejar a Dios arreglar esta situación. En otras palabras, el que no tranza no avanza.
es un dicho que no va entre los cristianos. El que se somete al señorío de Cristo avanza en ser hecho más a la imagen de Cristo, y cualquier otra definición de avanzar no nos debe importar. Y luego dice, y por eso el punto que les quería llevar es toda escritura, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué usa la palabra adulterar? Pues adulterar, pensemos en su manera de uso muy común. Si alguien está en un pacto, en el contexto de un pacto matrimonial, si sale fuera de ese contexto del pacto, se une a otra persona, eso es adulterio. Entonces, adulterio tiene mucho que ver con pacto y el contexto de un pacto. Si rompes ese contexto y se une con otro, eso es adulterio. Entonces, ¿cómo puede uno adulterar la palabra de Dios? Pues vamos a ver un texto fuera de contexto muy común de nuestros días, y luego la veremos en su contexto y veremos el adulterio que está sucediendo aquí. Todos hemos escuchado esto: no estudies tanto la palabra de Dios porque la mucha letra mata. Ahora sí tengo su atención. Eso es muy común, ¿no? Pues veamos esto, la mucha letra mata, en su contexto. Y es 1 Corintios 3, 4 a 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Está diciendo, la letra de la ley nos condena, y la salvación por Cristo nos saca de esa condenación. Ahora viéndolo en su contexto, ¿esto está diciendo no estudies la palabra de Dios? De ninguna manera. Y ese dicho ahí contradice el resto de las escrituras. Pero no solamente ahí está el error. Noten que no dice la mucha letra mata, dice la letra mata. Entonces, cuando la gente dice porque la mucha letra mata, están no solamente sacando y adulterando este texto de su contexto y uniéndola con tu idea de que no quiero estudiar mucho la Biblia, pero también están agregando a la palabra, porque cuando pones la palabra mucha, cambia todo el sentido. Quiere decir que algo de la letra está bien, pero si lo das demasiado te mata. El punto aquí es no, la letra en sí de la ley, escrito en tabletas, te condena, te mata, pero Cristo te da vida porque Él cumplió esa ley en tu lugar y sufrió las consecuencias por su pueblo en la cruz. ¿Estamos viendo esto? Pues vamos a ver cómo a veces hemos unido nuestros siglos en sincretismo, en mezclar sincretismo, algunas porciones de las escrituras con ideas de nuestros siglos. Y una de esas ideas es el naturalismo. Es una filosofía o materialismo, una filosofía inherentemente ateísta. Y ahora su modelo actual de orígenes tiene que ver con la idea del Big Bang, miles de millones de años de procesos naturales sin intervención de un creador, y luego en cuanto a la biología, procesos evolutivos para que al final llegáramos los Homo sapiens sapiens, tú y yo. Y ese sistema está lleno de supuestos naturalistas, sin un Dios, sin un creador. Y desde que se popularizó el naturalismo en el mundo occidental, hace como 200 años, ha habido intentos de unir o de interpretar lo que dice la Biblia de Orígenes con la escala de tiempo y procesos del naturalismo. Y de ahí salió la era, la teoría de la brecha o del salto, paréntesis, la teoría del marco, hipótesis del marco, y muchas otras maneras, o evolución teísta, muchas ideas de cómo tomar una premisa y una filosofía naturalista y usarla para interpretar la palabra de Dios. Eso es sincretismo. Y así lo que hacen con esas teorías es que agregan millones de años a Génesis 1. Sin embargo, Jesús no leyó a Génesis así. Él dice desde el principio de la creación, varón y hembra
los hizo Dios. Pero estas teorías dicen desde el principio de la creación y que Dios hizo varón y Eva se separan con millones de años. Así que ¿cómo puedes decir Cristo, cómo puede Cristo ponerlos como eventos que coinciden en tiempo? También todas esas teorías colocan a fósiles que tienen muestras de tumores cerebrales, cáncer, artritis, dentro de Génesis 1, así poniendo cáncer, artritis y muerte, no como consecuencia de la caída del hombre en Génesis 3, sino como parte de la creación de Dios. Y con esos fósiles también hay espinos y cardos. Entonces, si millones de años de muerte, sufrimiento, cáncer, homicidio, espinos y cardos precede Génesis 3 la caída. Entonces, porque al final de Génesis 1, Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Así viendo el cáncer, la muerte, diciendo es bueno en gran manera. Y también no fue hasta Génesis 3, en la caída, que Dios produce espinos y cardos, como podemos tenerlos fosilizados millones de años antes. Pues hay tanto que pudiera decir ahí. Les quiero recomendar nuestra página respuestasengenesis.org para leer artículos. También info@respuestasengenesis.org si nos quieren escribir para más información. Pero se me está acabando el tiempo, tengo que seguir. Pero estas teorías no creo que es tanto herejía. Se acerca a la evolución teísta de herejía, pero no es tanto. Son errores que hacen muchas personas. Pero ahora vamos a ver herejías de nuestro tiempo. Pues en la historia de la iglesia siempre hubo herejes. Los Nicolaitas en Apocalipsis, que quizás fueron los protonósticos. Ario, parecido a los testigos de Jehová en el siglo IV. También Pelagio, que no creía que el hombre fue totalmente corrupto. Y yo concuerdo acerca de ellos con Martin Lloyd-Jones, que dice, los herejes nunca fueron hombres deshonestos. Eran hombres equivocados. No se les debe considerar como hombres que deliberadamente se proponían salir para enseñar algo malo. Han sido algunos de los hombres más sinceros que la iglesia ha conocido. ¿Qué les pasaba? Su problema era desarrollaban una teoría y estaban bastante satisfechos con ella. Entonces volvieron con esta teoría a la Biblia y parecían encontrarla en todas partes. También A.W. Pink dice, todo error doctrinal es realmente la verdad pervertida, la verdad erróneamente dividida, verdad desproporcionadamente sostenida y enseñada. Sin embargo, y no estoy justificando, no ellos tampoco, a los herejes, pero sin embargo, hoy estamos viendo una herejía muy distinta que las anteriores en la historia de la iglesia. En el siglo XX y XXI ha nacido un movimiento apostólico neopentecostal. Ahora, no estoy hablando de los pentecostales clásicos, de ninguna manera. Pero este movimiento apostólico neopentecostal tiene apóstoles, hablan mucho de milagros, de sembrar dinero y que Dios te va a hacer rico, de salud, etcétera. Promesas no sostenidas en la suma de la palabra de Dios. Y es bastante sensacionalista. Efesios 2, 18 a 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tú y yo estamos siendo edificados ya por 2000 años una iglesia por encima del fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, no está diciendo que el apóstol, como Pedro, es el fundamento de la iglesia. A través de ellos nos dio la palabra de Dios y Jesús es la piedra angular. Entonces toda la palabra de Dios apunta y sale de Cristo, apunta a Cristo como piedra angular y esa verdad estamos siendo edificados por encima. Le tengo una pregunta, ¿por qué Clemente de Roma? ¿Por qué Policarpo? Los discípulos de los apóstoles, porque ninguno de ellos se llamaba apóstol.
porque no estábamos recibiendo nueva revelación de Dios, sobre lo cual debemos ser edificados. 2000 años sin apóstoles y de repente hay nuevos apóstoles. Pues si hay nuevos apóstoles hoy, entonces eso quiere decir que estamos echando nuevos cimientos, y eso es la definición de una secta. También, noten esto, ahora vamos a ver más sincretismo. Walter Mercado, que ya falleció, un astrólogo, ahora dirás, él no dice que es evangélico, no estoy hablando de eso, pero solamente noten en este video la manera que él predice cosas. Tras cambio, más cambio. Año 2017, año de verdades y de franqueza, donde saldrá a la luz todo lo oscuro, todo lo corrupto, toda la mentira y el engaño. Año en que arrancamos caretas, un año fuerte, para gente fuerte como tú. Ahora notemos el sincretismo, como muchos de estos apóstoles hoy, solo son astrólogos. Solo son astrólogos diciendo lo mismo que ellos. Todo lo que se aplique en el jubileo se aplicará en este nuevo año que ha iniciado bíblicamente hablando. Eso significa que vendrá condonación de deudas. Dios, aleluya, liberará a muchos de sus deudas. Dios libertará cautivos de prisiones espirituales. Ahora veamos cómo muchas veces ellos adulteran la palabra de Dios. Miren Apocalipsis 2:9. Que dice Cristo a una iglesia: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Los está animando. Mira, aunque son pobres, aunque pasen por tribulación, en Cristo eres rico, porque tú no eres parte de la sinagoga de Satanás. Tú eres parte del reino de Dios. Ahora, vean cómo alguien saca esto del contexto para hablar de riqueza en la iglesia. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay una prosperidad. Hay una prosperidad que está escondida dentro de usted. ¿Ustedes ven esto? No tiene nada que ver con el contexto. 1 Timoteo 6:3-9. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártete de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira, si estas personas tratan así la palabra, deben tratar a toda la vida así. Ahora, notemos algunas de las promesas que dan aquí y luego les voy a mostrar un estudio personal que hice sobre sus declaraciones. ¿Cómo es eso? Me dijo, esa señora que está allí, ahí sentada, esa señora no tenía donde caer muerta. Esa señora, hasta el diablo le tenía lástima. No tenía nada. Pero una noche, ella se atrevió a creer. Y son noches proféticas que yo tengo cada reunión que hago, 7 reuniones al año. Y yo miré a la mujer y le dije, dice el Señor, que tendrás un negocio y el negocio se llamará Home Depot. Y la mujer me miró y gritó amén. Entonces investigué el origen, el comienzo de Home Depot. ¿Y fue por una mujer? No, fue por Bernie Marcus y Arthur Blank, 2 varones que tenían una idea en 1978 de abrir
una ferretería donde pueden ayudar a la gente, darles consejos para buscar. Eso no tiene nada que ver con una mujer que él dice aquí. Y ellos tomaron un préstamo de un banco para abrir este negocio. Ahora veamos el siguiente. Que está sentado a la par de ella son los dueños de Walmart. El tipo se me queda mirando y me dice, es otra señora que está allí, es la dueña de una tienda que se llama Lord and Taylor. Que han ido a Estados Unidos entienden lo que estoy hablando. Es otra señora, es la dueña de JCPenney. Jesus Christ and Penny, un centavo. Pues en mi juventud yo recuerdo mucho JCPenney, JCPenney, y realmente eso viene de una mujer que dio una ofrenda de $1 millón. Si usted hubiera visto todo el video, que dio una ofrenda de $1 millón y le fue dada esta profecía de abrir esas tiendas. No quiere decir JC, Jesucristo y un centavo, sino JC Penny es el nombre de su fundador, James Cash Penny, un masón. Ustedes pueden ver cómo tratan a los datos de esta manera, cómo van a tratar también a la palabra. Así que manejemos la palabra de manera cristocéntrica sin adulterarla. Y luego dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él está diciendo, mira, si tú sigues esos pasos que te di y aún se pierden, pues sabes que tu conciencia puede estar limpia porque Satanás los está cegando. Pero en otras palabras, si tú sí adulteras la palabra de Dios, si vives una vida de astucia y una doble vida, tu nombre va incluido en ese velo. Eso es de mucho cuidado. Y luego dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y no a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mis hermanos, nos ha tocado una era de la historia de la iglesia. Y es para la gloria de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos. Mira esos memes tan torpes. Como, mira, me voy a poner una foto de mí y luego poner Dios es grande, muy grande, muy, muy grande. Y luego un TM, una R y luego mi firma. Mis hermanos, ¿a quién estás predicando aquí? A ti mismo en poner cosas así. No nos predicamos a nosotros mismos. Ya dejen de buscar ser estrellas por las redes. Mira, el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Luego dice el Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora está haciendo referencia a Génesis 1, 2 y 3, cuando hubo tinieblas sobre la faz del abismo y Dios dijo, sea la luz y hubo luz. ¿Ok? Él está diciendo, acuérdense de ese momento. Ese Dios que hizo eso es Él, o es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que prediquemos a Cristo como la única fuente de la revelación soteriológica o de la salvación de la gloria de Dios para los hombres. El salmista buscaba la gloria de Dios y él decía, los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero esta revelación general no es suficiente para convertir al pecador, porque hasta el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La conversión viene por la predicación de la palabra de Dios que nos da sabiduría para la fe en Jesucristo. Entonces estamos aquí para su gloria, predicar su gloria. Si no conocemos y si no predicamos la gloria de Dios en la faz de Cristo, siempre buscaremos a nuevas experiencias solo para saciarnos. Pues, ¿qué es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios es lo que Moisés añoraba ver. Y Dios dijo, pasaré todo mi bien ante tu faz, pero el que ve mi rostro no puede vivir. Y Isaías vio una visión de la gloria de Dios y los serafines, santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan dice que Isaías vio su gloria hablando del Hijo. Y los que se pierden es porque rehusaban confesar a Cristo porque no querían que los sacaran de la sinagoga. Es porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria es la manifestación de la magnificencia, la santidad de Dios en la creación. El salmista en el 63 añoraba ver la gloria de Dios. ¿Y saben qué? ¿Por qué nos fue privada la gloria de Dios? Porque no puede haber comunión entre la gloria de Dios y el pecado del hombre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos grandes noticias. Juan vio su gloria, la gloria de Cristo. ¿Y cómo es que la vio? Porque en la faz de Cristo nos es revelado nuevamente la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hoy ver la gloria de Dios en la faz de Cristo ya que Él no está caminando en la tierra? Es cuando predicamos a Cristo del texto que pueden ver la gloria de Dios. Y eso es nuestro trabajo. Notemos cómo la gloria de Dios se revela. Y quiero tomar prestado de Jonathan Edwards. La mente, escucha esto, asciende a la verdad del Evangelio solamente a través de un paso en específico, y es su gloria divina. A menos que un hombre puede llegar a una razonable y sólida persuasión y convicción de la verdad del Evangelio por las evidencias internas en ella, lo que está en el texto, en la manera que se ha hablado, no adulterando la palabra de Dios, a saber, por la vista de su gloria. La gloria de Cristo es revelada en la palabra de Dios, predicada de acuerdo a su contexto, predicando a Cristo en todo el texto. A menos que esto suceda, sería imposible que aquellos que son analfabetos y no conocen la historia tengan una convicción completa, efectiva de todo. ¿Cómo es que Dios salva tanto al académico como al analfabeto? Porque Dios no apela a tu intelecto cuando estás perdido. La gloria de Dios en la faz de Cristo es revelada en el texto de la Biblia. Eso despierta al pecador, quita el velo y es vuelto a nacer un llamado efectivo, otorgado con el arrepentimiento. Y eso nunca podemos olvidar. Ahora, veamos eso a la luz de estos movimientos. Y este personaje dice que debemos dejar de esas cosas antiguas y actualizarnos. Decaiga. Usted necesita revelación. Usted necesita escuchar apóstoles, profetas, maestros. Todo el tiempo hemos escuchado al pastor. Pero si el pastor tiene una mentalidad trazada, si el pastor es retrógrada y es primitivo y cavernícola, lo va a encajonar a usted a su estilo de vida y usted no va a evolucionar. Pues mis hermanos, a eso yo les invito, a ser cavernícolas, a volver a las sendas antiguas. Vamos a ver sus supuestos cavernícolas a diferencia de lo que estos señores están enseñando. Y decide tú, ¿quieres que tu vida sea una vida que da gloria a Dios aunque te llamen cavernícola? Si estos son ser cavernícolas, lo que les voy a mostrar, soy cavernícola, pero no quiero tener nada que ver con estos mercaderes del día de hoy. Recuerdo, tomé estas fotos de la iglesia de John Wycliffe en el siglo XIV, él que tradujo la Biblia al inglés y fue perseguido, y aunque murió por razones naturales, fue enterrado en esta iglesia, y los romanistas lo sacaron de esta puerta que ven aquí, después de que estaba muerto, y lo quemaron y echaron el polvo, sus cenizas, a un arroyo que está por ahí, por de tanto coraje. Él decía, confía totalmente en Dios, en Cristo, confía en sus sufrimientos, no busque ser justificado de otra manera, que no sea su justicia.
La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Debe haber expiación por el pecado según la justicia de Dios. La persona para hacer esta expiación debe ser tanto Dios como hombre, hablando de Cristo, sus dos naturalezas. Si eso es ser cavernícola, yo me incluyo. O John Newton, solo por chiste tomé esta foto. Esto es del púlpito donde él predicaba en Londres. Y él decía, él también escribió Sublime Gracia, por lo cual es más conocido. Él decía, deseo que usted pueda beneficiarse de mi experiencia. Ay, cuánto tiempo he perdido y desperdiciado, lo cual, si hubiera sido sabio, me habría dedicado a leer y estudiar la Biblia. Pero mi corazón malo obstruye los dictados de mi juicio. A menudo siento una renuencia a leer este libro de libros y la disposición a labrar cisternas rotas que no me dan agua, mientras que la fuente de las aguas vivas está cerca de mi alcance. Si relacionarte con él es ser cavernícola, adelante. ¿Y qué del puritano John Owen? En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea yo la gloria de Cristo, más las bellezas pintadas de este mundo se marchitarán ante mis ojos, y seré cada vez más crucificado. Este mundo se convertirá para mí como algo muerto y putrefacto, imposible para mí disfrutar. O John Bunyan, también enterrado aquí con John Owen y Isaac Watts y varios otros en el sepulcro de los no conformistas, enterrados en deshonra en Bunhill Fields. Él, que escribió El progreso del peregrino, fue encarcelado por 13 años por su predicación del Evangelio, y él decía, permaneceré en prisión hasta que el musgo crezca en mis párpados antes de desobedecer a Dios. Isaac Watts, quien escribió himnos, y mira esta transliteración de un himno que ustedes conocen, ahorita van a reconocer. Y sangró mi Salvador y murió mi soberano. ¿Dedicaría esa cabeza sagrada por semejante gusano como yo? Fue por los crímenes que yo había hecho que él gimió sobre el árbol. Lástima increíble, gracia desconocida y amor inconmensurable. Y luego Ralph Hudson agregó el coro a su himno. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. También Isaac Watts decía, ¿cómo se atreverán los mortales contaminados a atreverse a cantar de tu gloria o de tu gracia? Debajo de tus pies nos hallamos lejos y vemos solamente sombras de tu rostro. ¿Esto es ser cavernícola? No, esto es lo que la iglesia necesita del siglo XXI. Y quizás te van a enterrar en deshonra ante los famosos de nuestros días. Pero tengan esto en cuenta. Tomen esto en cuenta. Ese día que estuve en Bunhill Fields, también fui a Westminster Abbey, la gran catedral. ¿Y sabes a quién está en la entrada enterrado en honra? Charles Darwin. Entonces tienen a Charles Darwin de la teoría de la evolución en honra, y estos hombres en deshonra. También después de ese tiempo de los no conformistas, Spurgeon en el siglo XIX, que decía, oh Hijo de Dios, procura mantener el camino del Señor, estar más concentrado en el corazón por la búsqueda de su gloria, y verás la bondad amorosa y la tierna misericordia del Señor en tu vida. Martin Lloyd-Jones, del siglo pasado en Londres. Puedo perdonar a un hombre por un mal sermón. Puedo perdonar al predicador casi cualquier cosa si me da algún sentido de Dios, si ofrece algo por mi alma, si me da la sensación de que aunque él mismo es inadecuado, está manejando algo que es muy grande y muy glorioso. Si él me da una vaga idea de la majestad y la gloria de Dios, el amor de Cristo, mi Salvador, y la magnificencia del Evangelio, si él hace eso, yo soy su deudor y estoy profundamente agradecido con él. Y su discípulo, J.I. Packer, que escribió en El conocimiento de Dios Santo,
Pero este es el conocimiento del cual carecen los cristianos hoy en día. Y esa es una razón por la que nuestra fe es tan débil y nuestra adoración tan flácida. Somos gente moderna. Y la gente moderna, aunque aprecia grandes pensamientos de sí misma, tiene como regla pequeños pensamientos de Dios. Cuando la persona en la iglesia, y mucho menos la persona en la calle, usa la palabra de Dios, el pensamiento rara vez es de majestad divina. Y a eso debemos volver a ver la majestad divina. Usted, si no viene Cristo antes, va a ser enterrado un día. Y mi último consejo, mi hermano, en este tiempo de vanidad y de promover ídolos, imágenes, y dinero, y avaricia, lujuria, es el mismo consejo que dio el conde Nicolás Zinzendorf. Hermano, predica el evangelio, muere y sea olvidado. Soli Deo Gloria.